Ya se acercan las 10, que es nuestro tiempo de tolerancia para los problemas de tránsito virtual. Hoy estamos teniendo varios problemas de conexión, así que, bueno, espero que se note en este horario y que podamos hacer nuestra charla de los viernes, nuestro mate, nuestra trastienda. Bueno, ya hoy tenemos una profesora, una compañera, una colega de la Universidad del Comahue, una amiga también, que viene invitada a la universidad, que esperemos que algún día pueda venir al edificio físico que tenemos, y no solo en este espacio virtual, pero aprovechamos en este momento para que pueda estar en este espacio virtual que nos reúne. Bueno, desde la temática hace unas semanas ya que estamos empezando a pensar, a aproximarnos a la problemática, diría, de la evaluación, a pensar la evaluación, a revisar lo que hacemos en nuestras materias, sobre todo en este contexto tan particular que nos toca en este cuatrimestre y en este momento de pensar cómo hacemos para evaluar en este tiempo que nos agarró así medio desprevenidos, ¿no? Y medio desprevenidos para desarrollar el cuatrimestre con lo que se puede hacer ahora. Así que, sin mucho más preámbulo, vieron el currículum de Silvia. Silvia, además de licenciada en Ciencias de la Educación, es doctora por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en didáctica y magíster en didáctica, pero también tiene formación en ingeniería, es profesora de matemática, entonces viene trabajando desde hace mucho tiempo con temas de trabajo en nivel superior no universitario también, en investigación. Bueno, y tiene un largo currículum, pero lo que quiero decir es que tiene una formación bastante completa y con un abanico en su mirada, ¿no? Para poder contemplar y para poder pensar la evaluación, además desde este lugar como especialista en didáctica y en evaluación, entendiendo la mirada de otras disciplinas que no son solamente la educativa, ¿no? Así que, bueno, sin más, Silvia, te dejo la palabra a vos para que compartas lo que quieras con nosotros. Bueno, buenas tardes. La verdad es que me parece que son de las cosas maravillosas de esta pandemia, las pocas, digamos, ¿no? Que podamos vernos desde tantos lugares diferentes, desde nuestras casas. Yo estoy ahora en la ciudad de Neuquén, acá hace mucho frío, nevó en la cordillera. Ustedes están en Buenos Aires, algunos deben estar en la provincia. Yo creo que es un momento difícil, ¿no? Y me resulta difícil saber si esto que yo les traigo a ustedes les va a significar algo. Mi intención con la propuesta de la charla es poder como cuestionarnos algunas cosas de la enseñanza y de la evaluación en general. Algunos de ustedes capaz que ya vienen con eso y bueno, irán pudiendo poner en el chat las cosas que les parecen. Tengo pensado algunos momentos de intervención de ustedes, dos especialmente y al final otro. Con Vero armamos como un programita que va a entrar para que ustedes puedan escribir. La idea es como ver por dónde les toca esto y para qué les pueda servir, y a veces escribiendo y devolviéndome yo alcanzo como a rearmar, y otras veces permite como hacer otro tipo de insights. Yo creo que es un momento también en el que estamos estresados. Yo empecé escuchando, justo cuando entré, uno de ustedes decía, bueno, le estoy agarrando la mano. Bueno, es un momento difícil para pensar cosas que antes no habíamos pensado capaz y ahora con estas mediciones tecnológicas. Sin embargo, me parece que es de las segundas cosas que tiene buena la pandemia. Digamos, nos estamos viendo a la distancia y también estamos pudiendo pensar las cosas esenciales de la educación. Así que paso yo con un Power que me serviría de sostén para poder ir haciendo con imágenes lo que les quiero decir.
¿Están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí, Sí, bueno. muy bien. Bueno, en principio, decirles que yo quería como abordar cuatro momentos. Trabajar sobre las concepciones de evaluación y su perspectiva histórica, ¿por qué? En realidad, uno nunca tiene año cero de Cristo cuando se sube, ni en su familia, ni en la historia de un país, digamos, siempre hay como un atrás en el cual uno se subió. Y a veces eso nos permite contrastar con las cosas que nos están pasando hoy, o cosas que a veces ni pensamos que hacemos en evaluación, y que capaz que tienen su origen en este nacimiento de la evaluación dentro de los sistemas educativos con tanta fuerza, ¿no? El tema de las racionalidades que aparecen dentro de la evaluación. También pensar la evaluación ya como una práctica de mejoramiento educativo, pensar la innovación, pensar el tema de la justicia y la ética. Y después terminar con este asunto de la evaluación, sí. Vamos a abordar dos dimensiones en simultáneo. Vamos a trabajar las racionalidades en el discurso, en el intento de organización de la propuesta, y a su vez plantearles siempre que vamos a estar en tres dimensiones diferentes. A veces vamos a estar hablando de lo social, otras veces vamos a estar hablando de cuestiones educativas, y otras veces estamos hablando de cuestiones subjetivas, de modos de sentir. Esa va a ser la que menos voy a abordar hoy, pero que me parece que no es menor, sobre todo cuando tratemos de cerrar la propuesta de hoy. Les hago una pregunta. Miren bien este dibujito. ¿Lo ven bien? Sí, sí, se ve bien. ¿Lo tienen? Les pido que contesten estas preguntas. Las primeras, las 5 primeras, que las contesten en una hojita o que las anoten rápidamente o que las piensen rápidamente. Y la última, si la pueden poner en el chat. Rápido, así como con palabras cortas. ¿Por qué se evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Qué evalúa? ¿Cómo evalúa? ¿Quiénes están involucrados? ¿Y qué aspectos les parece que están teniendo en cuenta en esta evaluación? Les vuelvo al chiste. ¿Ya está? Perfecto. Bueno, si el resto mira lo que están escribiendo, nosotros estamos en una situación en la que se está hablando de una cuestión de justicia que tiene una historia. Es plantearse el tema de que somos todos iguales, por lo tanto tenemos que tener todas las mismas oportunidades y las mismas acciones que debemos hacer sobre nosotros. En este chiste hay una evidencia, que es que el mono es el que puede subir al árbol mejor, que a una foca no le sería muy fácil, y que entonces no parece ser tan justo, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando, de los puntos de partida, y de salir de estas miradas homogenizadoras, iguales, porque en realidad una de las cosas que ya sabemos es que no somos todos iguales. Y en este aparece otra cuestión. En el anterior eran los puntos de partida de cada uno y la actividad que se les pedía. Y acá de lo que se habla es del camino que tiene cada uno. Los obstáculos que tiene cada uno en el camino. Acá tiene que ver las condiciones sociales, acá tiene que ver el acceso simbólico, acceso a bienes culturales, a bienes
económicos. ¿Sí? Bueno, así empezamos. Empezamos diciendo, ojo, miremos esto también. Vamos a pasar a pensar ahora una perspectiva histórica en muy breve tiempo. Yo también les pido perdón por este asunto de tratar de abordar muchos temas y como que vayamos como atando un argumento para pensar nuestra evaluación hoy en la pandemia, de manera virtual, en la universidad, profesionalizante. Si nosotros partimos del origen de la evaluación, estamos hablando de la segunda industrialización. Estamos hablando de una época de gran progreso económico, estamos hablando del auge de los estados de bienestar y de una mirada de la ciencia positivista que se plantea que todo es objetivo, que yo puedo ver cuáles son las cosas a partir de la ciencia de las ciencias naturales, los objetos caen, puedo entender cuestiones de la naturaleza a partir de la observación, y se piensa la sociedad como si fuese una máquina. El funcionalismo, en los modos de pensar a la sociedad, plantea que hay alguien que tiene una cabeza, que es en la sociedad, que es el que piensa, el que dirige, hay otros que tienen las manos, que son los que trabajan. Es una mirada sobre una sociedad en la cual también se piensa la educación de maneras parecidas. Hay un gran desarrollo en esa época de la psicología, y es una psicología conductista, que también plantea el tema del efecto, cómo yo tengo que enseñar. Tengo que enseñar a partir de esto que ustedes lo remanejan, es una manera como de hacer una síntesis, quienes no lo manejan capaz que les da como algún sentido para pensar después por qué evaluamos como evaluamos, a veces. En este momento aparecen muchos modelos de enseñanza y mucha investigación, y se pone bastante el énfasis docente. Eso es una de las cosas muy interesantes de esta época. Pero también se piensa que las personas somos tabula rasa, y que a partir de los estudios que se nos den, y los refuerzos que se nos puedan dar, o los premios que se nos puedan dar, nosotros aprendemos. Todavía en nuestra sociedad queda mucho de eso. Poner caritas felices, el tema este de regalar, de dar caramelos, digamos, tiene mucho que ver con que sostener que la cabeza funciona como lo decía en aquel momento el conductismo. Yo les voy a pasar ahora un videíto de 2 minutitos nada más, que es de tiempos modernos, para que podamos con esta imagen hacer una analogía de lo que se pensaba en el sistema educativo y de cómo se pensaría la evaluación en ese momento. ¿Lo podés poner, Vero? Bajá vos la presentación, perdón, estaba hablando mutada. Ahí está. ¿Se ve? Sí, Vero, perfecto. Otro sonido. ¿Está bien? Más alto el sonido, Vero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Él sigue? No se escucha, Vero. Sí, ahora se detuvo, pero no se escucha. Lo dejo, Silvia, No, sacalo, sacalo. Si no va, no va. Sacalo el video, Vero, porque ¿sí? no se... Bueno,
Suele suceder, ¿eh? Que un recurso no funcione. Bueno, igual, por suerte, tiempos modernos es conocido. Empieza con un reloj, empieza con el tema del tiempo, y empieza planteando que es una cruzada de la humanidad por la felicidad. Muestra a todos estos, los ovejitas entrando, lo que alcanzamos a ver, y después esos son los obreros. Ustedes después googleenlo, hay un montón de videitos de estos, sobre todo de la primera parte. Lo que aparece es una idea de máquina, de sociedad que produce. Aparece este dueño que alcanzamos a ver, que justo cuando cortó, el jefe, digamos, cuando cortó Vero, y aparece toda una manera de organización de esa fábrica, que yo les voy a pedir que cuando ustedes lo hagan solos, hagan una analogía con cómo se pensaba la educación en ese momento. Voy a volver a subir el Power y les voy a mostrar una síntesis que estaba prevista después de esto, en la cual lo que aparece es una educación pensada para la homogenización, para todos iguales. Una mirada sobre la evaluación como control, y yo lo tengo que ver, tengo que observar eso que pasa. ¿Sí? Pasaba en la fábrica, de hecho ustedes van a ver ahí en la película que el jefe tiene pantallas hasta en los baños, digamos, ¿no? Aparecen gente que controla a los otros. Si nosotros pensamos el origen, en cómo está organizada la institución escolar, siempre hay un director, después hay supervisores que controlan, digamos. Es muy, muy parecido a pensar cómo se pensaba la educación en ese momento. Eso nos allana un montón para darnos cuenta que en realidad la evaluación surge en ese momento, y en ese momento la fuerza estaba puesta en observar, en controlar, en igualar a todos. ¿Me van siguiendo? ¿Los aburre? Para nada, no. Vamos bien. Bueno, si nosotros vemos qué pasaba en esa época, estábamos desde lo filosófico en el positivismo y el empirismo, que tiene que ver con mirar las cosas, con ver datos y con que aparezcan. Fíjense si ustedes a veces cuando tienen que pensar en la evaluación no piensan en que ustedes lo tienen que ver, que se los tienen que demostrar, que tiene que haber una evidencia observable. Las corrientes psicológicas eran conductistas. Hay un desarrollo muy importante de los métodos estadísticos, y ahí aparecen los test, aparece el tema de una planificación eficiente, o sea, si yo lo planifico, eso tiene que ser así. Y a su vez hay una idea de neutralidad también. Es decir, esto está desvinculado de los fines de la educación. En realidad es como la ciencia pura, neutra. Todavía hoy en las propagandas de televisión, cuando muestran algún producto, dicen científicamente comprobado. Eso lo que le da es carácter de verdad. Hoy estamos viviendo una situación donde también eso está hipercuestionado, a partir de que tenemos un virus que nadie puede saber todavía ni cómo es, ni qué va a hacer con nosotros, digamos, cuando en el imaginario de la mayoría de la sociedad la ciencia era un absoluto, un saber sobre muchas cosas, y asumir eso, bueno, eso ha caído hace muchos años dentro del conocimiento científico. Y nosotros en las ciencias sociales lo sabemos mucho. Pero bueno, en este momento había como una intención y una creencia de que se medía, y si se medía, era verdad. Y eso era lo que se esperaba en educación. Números, controles. Fíjense ahora nosotros cuando nos parece en el diario que las pruebas PISA dieron tanto, que las otras pruebas dieron tanto, hay como una confianza en la medición. Los test esos en su momento tenían que ver con eso, no tenían que ver con la educación, tenían que ver con modelos en los cuales se armaba en mitad de la población buscar a partir de la norma dónde estaba la mayoría, y se planteaba el evaluador también como una suerte de neutralidad, como que eso era lo que portaba el sujeto, no que era lo que yo estaba queriendo ver o de la manera en que yo lo estaba mirando. ¿Qué pasa con este modelo, con esta manera de pensar? En los 60 y en los 70 es totalmente destruido esto. ¿Por qué? Porque eso que pasaba, y que está en la película de Chaplin, era
la humanidad hacia adelante, digamos, el sueño de la humanidad en la ciencia, el avance permanente. Si la industria funcionaba, todos íbamos a tener algo. Eso iba a ser una mejora en ascenso. En realidad, después de la Segunda Guerra Mundial, después de Auschwitz, después de las crisis económicas que empiezan a tener los estados de bienestar, y la Escuela de Frankfurt explicando y diciendo, en realidad, nosotros no somos una cabeza que nos dan una información y que tal cual esa información es la que tenemos en nuestra cabeza. En realidad nosotros tenemos mediaciones, y depende, y todos aprendemos cosas distintas, todos tenemos historias distintas, por lo tanto tenemos sentidos distintos con esto que nos dan. Y no es lo mismo lo que yo pienso en la India que lo que yo puedo pensar en la Argentina, porque las culturas también son mediaciones en esto que nosotros podemos aprender o no. Y ahí empiezan a haber otro tipo de investigaciones mucho más interpretativas. O sea que este observable que se planteaba antes deja de ser un absoluto o una realidad para las ciencias sociales y sobre todo para las cuestiones de educación. ¿Qué es lo que aparece entonces? Que la subjetividad, cuando yo les pregunto, si yo les podría preguntar a ustedes, que me encantaría, saber de dónde están, de dónde vienen, cómo se formaron, qué piensan de la evaluación, probablemente todos ustedes dirían cosas diferentes. Todos tienen una historia cultural, de instituciones y sentidos propios que hacen esta construcción subjetiva. Pero a su vez, lo que plantea la Escuela de Frankfurt en ese momento, es que hay un poder que nos atraviesa. Entonces, eso lo vemos nosotros muchísimo en los medios de comunicación, los modos en los que nosotros nos enteramos o no nos enteramos de las cosas. Digamos, la sociedad está construida sobre pujas de poderes, y no reconocer eso también es parte de no entender que esta sociedad es una sociedad de desiguales. Y aparece en este momento, en los 60 y en los 70 ya, que la enseñanza y el aprendizaje no tienen que ir de la mano. No es que si yo enseño el otro aprende, como creía el conductismo. En realidad hay una relación ontológica. Yo necesito pensar cuando enseño que el otro va a aprender, pero eso no quiere decir que lo garantice. Ni quiere decir que si el otro no quiere, no aprende. Y aparece esta idea de un docente que tiene que reflexionar, que no tiene que haber un manual para la enseñanza como había en esas épocas, sino que yo tengo que ser el intelectual que arma esas clases. Más que nunca lo estamos viviendo hoy. Digamos, cada uno de nosotros en nuestras clases está tratando de ordenar y organizar a partir de saberes, de formarse, ¿no? Y de reflexionar cómo le va bien, cómo no le va. Y acá es una época de grande cantidad de investigaciones y una ruptura con los enfoques técnicos. ¿Qué pasa en los movimientos sociales y políticos? Cambios en las cuestiones educativas, estos cambios epistemológicos, que es la ruptura con el positivismo y los enfoques técnicos, y estas concepciones en aprendizaje y enseñanza de que nosotros tenemos siempre mediaciones culturales y psicológicas. Esto lo voy a pasar rápido porque me parece que ya sabemos bastante de que estamos inmersos en una revolución tecnológica, estamos en una sociedad que no es como esa sociedad de Chaplin, donde las cosas se preveían y parecía que iban a pasar. Estamos en sociedades totalmente impredecibles, inestables, inseguras, donde el trabajo ya no es la cohesión como era en ese momento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué seguimos pensando a veces que la evaluación es observable como si estuviésemos en otra época? Otro tema también interesante es pensar de que estamos en una sociedad y en un sistema educativo desigual y masivo, y con cambios en sus funciones históricas. Esto también es algo para desmontar. No sé bien qué es lo que piensa cada uno de ustedes con respecto a cuánto tiene que saber los chicos que entran a la universidad, pero una característica de muchas investigaciones en la Argentina muestra que a veces en la universidad esperamos tener chicos que vienen de un sector que ahora vienen de otros, muchísimos más, porque ha habido una ampliación de los sectores que están entrando a la universidad. Y que hay una desigualdad importante en las escuelas primarias, las secundarias. Por lo tanto, ustedes tienen un porcentaje en Hurlingham de grandes cantidades de sectores no favorecidos o con dificultades, eso me lo habían advertido y creo que en algunas investigaciones lo vi, pero bueno, es de las cosas que también nosotros tenemos que tener en cuenta cuando pensamos la enseñanza en la universidad y la evaluación en la universidad. Para que vean un número en América Latina, un número que no es tan reciente, pero que puede estar mejor, pero no sé si tanto, es
Usted sabe que América Latina es el continente más desigual de la Tierra, y que tiene una matrícula en primaria de un 95%, pero en nivel superior del 32%. Ahora, ¿cuánta gente se recibe en la universidad? Muy pocos de los que se reciben son de padres que tienen primaria incompleta. La mayoría de los que se reciben tienen padres con estudios superiores. O sea que estamos hablando también de una universidad muy desigual. ¿Qué es lo que pasa en la universidad? Gran cantidad de gente está nadando contra una corriente y no comprende. Hay una brecha muy grande en la cultura, en el capital cultural, en lo que se espera que se tiene. Tomé la idea de hábitus para pensar este asunto del hábitus académico y cómo es una matriz muy distinta a la universidad y hay que enseñarla. Considerar esto, que los sectores vulnerables tienen miedo, que cuando no se los aprueba, se asienta esta subjetividad de fracaso, pero sin embargo, cuando aparecen propuestas interesantes y se puede aprender, pasan a ser experiencias muy valiosas. Una de las muestras de las investigaciones es que cuando el estudiante se implica y hay una influencia institucional y la enseñanza logra hacerlo, pasa a ser la variable crítica. O sea, no es la beca o las tutorías, sino la enseñanza y aprender, y después poder aprobar, es lo que hace el cambio educativo. Entonces vamos a la evaluación, que es para lo que ustedes estaban interesados. ¿Qué significaría un cambio de racionalidad técnica a otra crítica en evaluación? La racionalidad técnica está planteándose desde un supuesto que todo es probable, que yo puedo armar una secuencia, que yo puedo ver lo que el otro aprendió en su cabeza. En cambio, una racionalidad práctica estaría planteándose estas mediaciones, la reflexión y la complejidad que aparecería en un proceso como este. Si nosotros lo pensamos en términos de evaluación, en una evaluación más pensada desde un positivismo, tecnicismo, estamos planteando una norma, nosotros decimos cuál es la norma, hacemos una sola referencia, lo ligamos a la autoridad, se dice. En cambio, cuando estamos planteándonos en otro tipo de racionalidad, estamos hablando de un juicio de valor. Y esto tiene que ver con apreciar, con poder construir qué es lo que nosotros vamos a poder evaluar. Por lo tanto, acá vamos a aparecer con dos palabras diferentes. Vamos a hablar de control, y nos vamos a estar refiriendo a una racionalidad más técnica, y vamos a hablar de evaluación como algo mucho más amplio que eso. Cuando tenemos una mirada sobre el control, queremos verificar, queremos constatar que esos datos cuantitativos, eso que creemos que los alumnos deberían tener, tienen que tenerlo. Y estamos mirando resultados. Es muy diferente a una mirada que plantea desde el interpretativo. Ahí estamos ya pensando en nuestra enseñanza. No estamos pensando en a dónde tenemos que llegar solamente. Tenemos que recopilar datos para saber qué es lo que se aprendió y qué es lo que no se aprendió. Tenemos que mirar la calidad de esos datos que estamos tomando, si van en el sentido de lo que nosotros creíamos. Por eso acá les traje un concepto que a mí me parece que es muy importante para que pensemos, que es el concepto de la comprensión. Lo buscamos en el diccionario y la comprensión tiene que ver con la capacidad para entender y penetrar las cosas. Lo tomamos desde Perkins, que es un autor norteamericano, que no necesariamente se puede tomar desde él, pero que nos sirve como para pensarlo rápidamente. Cuando yo digo que algo lo comprendo, es porque yo soy capaz de pensar y actuar con flexibilidad con esto en algo nuevo, con esto que yo sé. ¿Qué quiere decir? No es repetir lo que yo ya dije, sino con lo que yo sé, pensar en otra situación. Entonces ahora les vamos a pedir que hagan esta actividad con el programa que va a poner Verónica. Les vamos a preguntar, ¿qué creen ustedes que comprenden muy bien en el área disciplinar que están formados? ¿Cómo construyeron esa comprensión? ¿Y cómo saben que la comprenden?
Yo saco esto y ahora Verónica pone donde ustedes van a ir completando en simultáneo. Lo pone una aclaración, lo va a poner Flor, que es quien preparó finalmente ayudó con la presentación, pero además preparó este recurso. Flor, si tenés que explicar algo, si querés ponerte el micrófono, o si querés, lo digo. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, 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 hola. Sí, 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 yo sí. te escucho. Bueno, Sí, lo que te van a tener que escucho. hacer es, desde el celular o desde la misma computadora, entrar a menti.com, como dice arriba de la pantalla, e ingresar el código que también está en la pantalla, 166545, y van a poder escribir y automáticamente lo vamos a poder ver en la pantalla, que se va a ir actualizando cada vez que envíen un mensaje. ¿Podés desde la compu explicar por dónde? Desde el navegador, como si ¿Cómo entraras a una página www.menti.com. Ahí Ok. mismo es una barra que solo admite el código. Ingresas el código y solo tenés la opción de escribir. Ya hay un participante, ¿eh? Ya hay alguien que lo ha logrado. Ahí van apareciendo todos, ¿eh? Van llenando las 3 preguntas, ¿no? Ahora, primero una, después la otra y así. Van de a una en Bueno, una. bueno. Cuando me digas, le pongo pausa al scroll. Viste que se van pasando, le pongo pausa, así los podés. No, no, los estoy leyendo re bien. Bueno. Pero ellos mientras están completando la otra o no, vos estás habilitando. No, 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 es lo que vemos en pantalla, es por pantalla que hay Ah, interactividad. la disciplina que está formada, ahí preguntan en qué disciplina, si sos de educación, en algo que tenga que ver con educación, de lo que vos quieras, pero algo que vos te hayas formado para eso. Si querés por kinesiología, por donde vos quieras. La idea acá, gente, es que podamos hacer una relación entre lo que yo creo que comprendo muy bien y cómo hice para llegar a eso. Todas las cosas que yo tengo que hacer para llegar a eso. Silvia, si querés podemos pasar a la otra pregunta. ¿Pasamos a la Sí, por otra? favor. Sí, sí. Bueno. Si me esperan un minutito. Pasamos. Pueden actualizar la pantalla, pueden apretar F5 si están en la computadora y volver a ingresar el código y van a participar en esta pregunta. Excelente, ahí vamos.
Cuando terminen de completar esta, ¿las podemos achicar como para ver así como un paneo de toda esta pregunta antes de pasar a la otra? Yo puedo poner pausa y vamos desde el principio hasta abajo, ¿querés? Dale, Dale. están Yo ahora escribiendo. estoy, ahora estoy scrolleando para abajo y cuando quieras vamos para arriba y los vamos viendo desde el primero al último. Dale, dale. Bueno, empecemos a poner desde arriba, porque ya escribieron un... Dale. Y yo se los voy diciendo. La pregunta era sobre distintas disciplinas. Ahí ustedes habían anotado muchas, desde disciplinas, algunos dijo, entendí lo de la subjetividad, pusieron diferentes cosas. Ahora, esta es la que a mí más me interesa, como que nos focalicemos y digamos, ¿cómo hago yo para construir una comprensión? ¿Lo hago leyendo una sola vez un texto? Años de leer papers, dicen. A partir de, a veces, leo. Otras veces hago especializaciones, cursos. Investigo, observo, hago relaciones. Combino estudio con experiencias. Tengo diferentes tipos de vivencias. No me deja ver a mí bueno, hay una franja que no la veo. ¿Va bajando? Sí, anda bajando. Ahí yo ya voy cambiando. Sí. Dale. Con tiempo, a través de mucha práctica, respondiendo preguntas, formándome académicamente. Bueno, ya está. Con esto ya podemos decir de que llevar a construir la comprensión de algo lleva mucho tiempo. Pero no solamente lleva mucho tiempo, lleva muchas acciones diferentes que yo hago con ese conocimiento y con ese saber. Yo paso de estudiar, a hacer resúmenes, a hablarlo con otro, a explicárselo a otra persona. Cuando yo enseño aprendo mucho, ¿no? Pasemos a la tercera ya. Bueno. ¿Cómo me doy cuenta que comprendo? Silvia. Sí. Después estos resultados quedan, podemos volver hacia atrás. Dale, no, pero ya con esto estoy re bien. Bueno. Bueno, fíjense, acá cuesta más un poco, no era tan rápido como lo otro, ¿bien? Funciona. Pero fíjense cuántas cosas que nosotros sabemos sobre el enseñar y el aprender. ¿Cómo sé que lo comprendo? Porque utilizo lo aprendido en diferentes ámbitos y situaciones. Porque corroboro constantemente, poniéndome a prueba y cuestionando, porque puedo establecer relaciones, porque puedo aplicarlo y puedo hacerme preguntas sobre lo que aprendí. Baja más. Ahí voy. Ahí está. Ahí. Porque puedo explicarlo con distintos niveles de complejidad y relacionarlos con otros conceptos u otras disciplinas, cuando puedo entender situaciones análogas aplicando estructuras cognitivas construidas. Gente, justo los que están de la tercera columna a mí me tapa no sé cómo sacar esto. Lo tenés que minimizar para poder ver todo, la pantalla. Ahí está. Ahí va. Explicarlo, ponerlo en palabras, transmitir ese modo de pensar en otros problemas. Ahí voy más abajo, Verificación mediante en el lugar del conocimiento me permite razonar, porque, bueno, listo. Con esto sobra. Bueno. Acá ya de pantalla. Bien, dejo de compartir pantalla.
Sí, por favor. Para que no se nos vaya. Bueno, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que en la segunda pregunta de lo que estamos hablando es de la enseñanza? De todas las cosas y las acciones que hacemos los docentes para que los alumnos aprendan. Y se dan cuenta que en la última estamos muy cerca al tema de la evaluación. ¿Qué necesito yo mostrar para saber si el otro sabe? ¿No? Recuerden eso, porque vamos a avanzar aún más, para que después podamos pensar esto con nuestros alumnos. ¿Qué? Para utilizar Menti. ¿Eh? ¿Qué decís, Andrea? No te escuché. Quiero aprender a utilizar Menti.com. Está bueno, ¿no? En 2 minutos es como un panorama, está maravilloso. Bueno, ¿qué aparece con estas ideas diferentes en las dos racionalidades? Con respecto al error de los aprendizajes. Cuando yo estoy parado en una mirada conductista, una mirada positivista, yo pondero los aciertos, que la gente le invoque. Quiero que los resultados estén bien. Cuando yo estoy parada en una mirada de la comprensión, en realidad, el no entender es constructivo, porque yo me doy cuenta por dónde está el problema, por dónde tengo que seguir enseñando, por dónde se falló, o por dónde, porque nunca la comprensión es absoluta, ¿sí? Entonces, esto es interesante para que pensemos nuestras prácticas evaluativas, para que pensemos algo, ¿qué sería entonces evaluar? Entonces, esto lo estamos escuchando capaz que en algunos medios, se está hablando mucho ahora justo de evaluación, pero si nosotros querríamos armar una definición, tendríamos que decir que evaluar es emitir un juicio. ¿Sí? No es constatar, no es medir, ¿sí? Sino es emitir un juicio. Y ese juicio siempre tiene una finalidad. Como tiene una finalidad, yo tengo que, no es un fin en sí mismo, yo tengo antes que saber qué decisión quiero tomar. Yo quiero que pasen de año, yo quiero que sean mecánicos, ingenieros, yo qué quiero, quiero mejorar mi práctica para ver por dónde están, para poder ir viendo dónde están los problemas. Entonces, si yo sé para qué la quiero, lo que tiene que aparecer después es qué información necesito para poder tomar esa decisión. Si yo tomo una evaluación en la cual estoy pidiéndoles que repitan cosas que yo dije o cosas que leyeron, lo que voy a estar chequeando es si leyeron, no si comprendieron. Fíjense, recuerden todo el tiempo esas preguntas que hicimos y qué fue lo que a ustedes les pasó con eso. No quiero ser reiterativa con el tiempo que nos está quedando. Pero una cosa que me gustaría que quede clara es que cuando estamos hablando de evaluación no estamos hablando de medir, y sí estamos hablando de que yo debo decidir algo y necesito información para eso. El cambio que se propone es que yo necesito saber qué recopilación de datos tengo y sistemática, digamos. Tengo que analizar esa información, tengo que poder con esa información tener alguna conclusión para poder sacar este juicio de valor y generar medidas con respecto a eso. Si yo pienso en la evaluación, otra vez volvamos a esta idea de la evaluación, no solamente es para todo el proceso, también es para los resultados. Lo que pasa es que la propuesta de enseñanza nuestra siempre tiene un cuatrimestre, digamos, y dentro del cuatrimestre puede haber acreditaciones parciales, puede haber acreditaciones finales, pero cuando estamos hablando de evaluación estamos hablando de las dos cosas, de reorientar nuestra enseñanza. Estamos hablando de acreditar también. Yo les traje acá algunas cosas, pero sobre todo para la gente que no es de educación o que nunca tuvo acceso a esto, para saber de que siempre se habla de tipologías en la evaluación, y depende de qué es lo que yo quiero mirar. Hablo de evaluación sumativa o formativa, yo puedo hablar de evaluaciones que tienen normativas, que me dicen a dónde tiene que llegar, o criteriales, donde yo pongo criterios para eso. Hay momentos de la evaluación, puede haber autoevaluación, puede haber evaluaciones de pares, puede haber evaluaciones de otros, digamos. Esto como para, y le pongo un autor por si a alguno le interesa, como para que lo google. Si hablamos de estos momentos de la evaluación, de lo que estamos hablando es que es continua. Y que la idea, en una perspectiva más práctico-crítica, es que nosotros podamos construir criterios para la evaluación.
y que en eso deberían ser razones valiosas, deberían ser públicos. Los alumnos tienen que saber de entrada de qué se trata este asunto de lo que le interesa al profesor, lo que le interesa esa materia. El tema del consenso también es algo que nosotros no estamos muy acostumbrados dentro de la universidad, pero que también es interesante porque ordena un norte consensuado de las cosas que son posibles para hacer. El tema de la participación en esto. Y también tiene que ser pertinentes y relevantes con lo que se está planteando en la materia, digamos, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, en matemática, ¿no? Planteo, bueno, no podemos decir que medir es lo fundamental en algunos contenidos que tienen que ver con la escuela secundaria. Veamos en realidad cuáles son los nudos de la disciplina que vamos a rodear con todas las acciones para llegar a comprensiones más profundas, y evaluaremos esto que dijimos en las preguntas que hicimos, cómo me doy cuenta que eso se comprende. Si yo quiero hacer como una síntesis de qué sería la evaluación, y tomamos ahí a Álvaro Méndez también para que ustedes lo puedan googlear si quieren, porque es uno de los autores que también trabaja el tema de evaluación, una evaluación tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con mejorar la práctica educativa, tiene que ver con colaborar con el aprendizaje, tiene que ver con mi propia evaluación con respecto a mi enseñanza. Y la idea esta de mejorar mi propuesta con criterios, con la información que me dieron los alumnos, digamos, ¿no? Y las alumnas. Nosotros salimos de esta idea de control, que es un paradigma de la explicación. El paradigma de la explicación tiene una cosa de verificar y revelar, pero en general toma un examen, tiene que ser, es la primera foto, es la foto, digamos, y eso me dice si sabe o no sabe. Y nosotros hablamos de otro tipo de paradigma, de entrar en una complejidad que implica esta práctica social, que es la enseñanza. Tenemos que captar el sentido de esa situación y reconocer las particularidades. Esto quizás ahora no sé si es tan pertinente como para decírselos, pero es de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta diciendo de qué construcción de conocimiento estamos hablando. No la voy a tomar ahora, y voy a plantearles que cuando nosotros estamos en la evaluación estamos hablando de una dimensión política, por eso empecé con este tema de las desigualdades en América Latina. Estamos con una cuestión ética, que es el respeto al otro y a la otredad. Ustedes saben muy bien, en la historia nuestra, nosotros tenemos ¿cuántos años en el sistema educativo? No sé, más de 50 años, no sé, vi caras jóvenes también, pero tenemos muchos años en el sistema educativo. Sabemos muy bien que cuando hay una situación en la cual somos evaluados y nos va mal, hay veces que generan en nuestra historia situaciones de gran frustración, situaciones de menoscabo. Nosotros debe haber tenido alguna situación en la cual la pasó mal a partir de alguna situación de devolución de un profesor con respecto a un saber o alguna actitud o algo. Por lo tanto, la dimensión ética no es cosa menor, es este tema del respeto al otro en la construcción de su persona. Nosotros cuando evaluamos también tenemos una dimensión teórica, decimos qué es la evaluación, todo lo que estuvimos tratando de ver acá es definir qué queremos que es la evaluación. Y también hay una técnico-metodológica, digamos, ¿qué estoy tomando para eso? En esta pequeña charla aparecieron muchas cosas de evaluación. Las de que ustedes escribieron en el chat y esto que pudieron producir es parte de eso, es esta devolución. Las caras de ustedes también es parte de eso. Entonces, como para dejarnos, para que ustedes piensen en sus propuestas, porque ustedes están dentro de todo un trayecto de formación o de reflexiones en conjunto, les dejaría estas preguntas. ¿Qué es lo que realmente quiero que los estudiantes comprendan? Cada uno en sus propuestas y en sus materias. ¿Cómo lo comprenden? Y también, ¿cómo saben ellos que lo comprenden? Porque están en sus casas, porque están trabajando solos. ¿Cómo se dan cuenta que comprendieron eso? Y una más. ¿Qué es lo que los estudiantes sí comprenden? Entonces, de lo que estuvimos hablando acá es de una profesión docente
que produce saberes. O sea, nadie les puede decir cómo tienen que evaluar ustedes. Nadie puede decir eso. Porque ustedes son los que saben de qué materia se trata, qué quieren que comprendan los alumnos, ustedes son los especialistas disciplinares. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esto tiene responsabilidades individuales y hay un colectivo docente también sobre esto. Y si nosotros armamos experiencias moleculares que puedan aportar, quizás sea la manera en la cual podamos en esta instancia de generar mejores sentidos con respecto a la educación. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Simón Rodríguez, que fue el maestro de Bolívar, que decía, inventamos, erramos. Yo creo que estamos en un momento que tenemos que inventar cosas sin perder el norte de lo político, lo ético, la teoría y las técnicas y las metodologías con estas 4 dimensiones, y tomando en cuenta algo que Hannah Arendt plantea con respecto a la humanidad, ¿no? Hannah Arendt plantea que el ser humano, de él se puede esperar lo inesperado, ¿no? Yo a veces hago un ejemplo con respecto a Beethoven. Ustedes saben que Beethoven fue 5º hijo de un padre que era músico, pero que era alcohólico, y se habían muerto 2 o 3 de sus hermanos, él era el último. Si hubiese nacido ese chico y uno lo hubiese conocido, no le hubiese esperado que salga Beethoven de ahí, ¿no? Así que bueno, la idea es que en situaciones tan complejas, a veces esta creatividad humana, esta capacidad para la acción que tenemos, quizás nos traiga cosas inesperadas. Así que, volviendo a nuestra práctica docente, yo terminaría diciendo evaluación sí, y gracias. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. A mí me resultó muy interesante, muy completo. Ahí están apareciendo manitos aplaudidoras y veo caras de estar pensando activamente, a pesar de estar sentaditos todos en nuestros escritorios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo completo. Perdón por la parte del video, que era la que me tocaba, en la que no pude compartirlo bien. Bueno, ahí están aplaudiendo, agradeciendo, excelente, gracias. Si quieren, habilitamos un espacio de algunas preguntas, de cosas que les hayan quedado dando vueltas, reflexiones que les quedan, algo que quieran compartir con Silvia o preguntarle a Silvia. Entre ellas ya había una que presentaba Claudia, ¿no? Claudia, si querés abrir, o hay tantas gracias que no llego a la pregunta. Yo simplemente preguntaba por una expresión de uno de los últimos filminas, diría nuestro presidente, que decía experiencia molecular. ¿Qué es una experiencia molecular? Que a veces, claro, en realidad todo necesita mucha explicación, era como tanta. Hay un autor mexicano, ¿no?, que plantea que a veces uno quiere hacer la gran experiencia, y de lo que se trata es de hacer una experiencia pequeña y que funcione. Entonces uno dice, por ejemplo, en este marco, ¿no?, ¿cómo hago para hacer una evaluación que sea participativa? Y cómo eso genera otro tipo de conciencia para mí, para mis estudiantes, de una evaluación comprometida, digamos, de una evaluación que toma en cuenta los criterios de los otros, y bueno, decía, pequeñas cosas, molecular, que sea pequeña, pero que sea completa, que yo la pueda ver, porque eso me va a permitir un cambio subjetivo a mí, digamos, como docente, y un cambio en los demás, digamos, eso era nada más. A veces uno quiere hacer toda la materia, todo, pero es... Bueno, yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado, que hayan escuchado. Para mí también es muy difícil. Yo estoy acostumbrada a la presencialidad, vieron que me muevo mucho, yo necesito las caras de ustedes. Me agarraba uno solo y justo uno miraba para otro lado y yo decía, uy, no, es todo un desafío esto. Pero yo creo que es la que nos toca, ¿no? O sea, que tampoco uno se puede enojar con esto, es la que nos toca.
Y en eso confío mucho en nuestra capacidad creativa, inventiva, nuestro compromiso con el conocimiento, y nuestras posibilidades de hacer que con ese saber nosotros podamos tener una sociedad mejor. Así que realmente a disposición con lo que ustedes quieran. Intenté hacer como una cosa de raíz de más atrás, para no quedarnos con cuestiones solo instrumentales, porque a mí me parece que lo que tenemos que hacer es un cambio de paradigma.